Nunca supe lo cerca que estuve de no existir. Mamá me lo contó años después. Cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, no estaba segura de que pudieran permitirse un hijo. Papá no ganaba mucho y apenas se las arreglaban. Pero entonces los padres de mi papá, mis abuelos, se enteraron del embarazo. No solo se emocionaron, sino que fueron más allá. Le dieron a mamá y a papá su casa, un lugar bonito en un buen barrio cerca de una gran escuela. Incluso prometieron ayudar con dinero. Nací en esa casa y durante los primeros años la vida fue bastante buena. La abuela y el abuelo siempre estaban cerca, recogiendo, cuidándome cuando mamá trabajaba. Me llevaban al parque, me leían cuentos y me daban dulces a escondidas cuando mamá no miraba. Cuando empecé la escuela a los 5 años, me recogían todos los días. Íbamos por helado o al parque infantil. Esos fueron algunos de los tiempos más felices de mi vida. Pero entonces todo cambió. Recuerdo claramente esa noche. Se suponía que estaba dormida, pero los gritos me despertaron. Mamá y papá estaban teniendo una pelea enorme. No podía entender todo lo que decían, pero escuché palabras como traición y cómo pudiste. Luego escuché el portazo de la puerta principal. Miré por la ventana y vi a papá tambaleándose hacia su auto. Sostenía una botella. Más tarde supe que era whisky. Lo vi alejarse. Neumáticos chirriando. Esa fue la última vez que vi a mi papá vivo. A la mañana siguiente, 2 oficiales de policía vinieron a nuestra puerta. Mamá se derrumbó cuando le dijeron que papá había tenido un accidente. Había perdido el control del auto y se salió de la carretera. No lo logró. El funeral fue un borrón. Recuerdo sostener la mano de mamá, confundida sobre por qué papá estaba en una caja y por qué todos lloraban. La abuela y el abuelo estaban allí, abrazándome fuerte, con lágrimas en sus rostros. Pero después del funeral las cosas cambiaron rápidamente. Mamá pareció recuperarse rápidamente, demasiado rápido. En meses tenía un nuevo hombre en su vida. Antes de que me diera cuenta, estaban casados y mamá estaba embarazada de nuevo. Vas a tener una hermanita, Carol, me dijo mamá, con los ojos brillando. ¿No es emocionante? Asentí, sin saber cómo sentirme. Todo estaba cambiando tan rápido y extrañaba a papá. También extrañaba a la abuela y al abuelo. Dejaron de venir y no entendía por qué. Mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo ya no visitan?, pregunté un día. El rostro de mamá se endureció. No quieren tener nada que ver con nosotros ya, Carol. Nos abandonaron porque he empezado una nueva familia. Luego su rostro se suavizó. Al menos nos dejaron la casa y ayudaron con el dinero para tu educación. Eso es algo por lo que estar agradecida. Mi hermanita llegó unos meses después de que mamá se volviera a casar. Recuerdo a mamá diciendo que nació prematuramente, pero incluso a mi corta edad algo se sentía mal con esa explicación. Aún así, estaba demasiado preocupada con los cambios repentinos en mi vida para cuestionarlo mucho. Mi nuevo padrastro Frank trabajaba como conductor. Mamá mantuvo su trabajo como vendedora. No éramos ricos de ninguna manera, pero siempre teníamos suficiente para lo esencial, al menos eso me decían. Desde el principio quedó claro que a Frank no le gustaba mucho. Me miraba fijamente a través de la mesa de la cena, con la mandíbula apretada cada vez que hablaba. No puedes mantener a esa niña callada, le espetaba a mamá. Estoy tratando de comer en paz aquí. Mama así apresuraba a apaciguarlo. Carol, cariño, ¿por qué no vas a tu habitación? Te llevaré la cena más tarde. Con el tiempo, estos momentos se volvieron más frecuentes. El temperamento de Frank era corto y todo parecía enfurecerlo, especialmente yo. Me llamaba nombres cuando mamá no estaba cerca, con el rostro torcido de disgusto. No eres más que una aprovechada, escupía. Una carga, ¿sabes eso, verdad? Asentía en silencio, conteniendo las lágrimas. ¿Qué más podía hacer? El contraste entre cómo Frank me trataba a mí y a mi hermana era marcado. Con ella era todo sonrisas y afecto. La hacía rebotar en su rodilla, la cubría de regalos y le hablaba con una voz empalagosamente dulce que me revolvía el estómago. Ahí está mi pequeña Ángel, arrullaba. Papá tiene una sorpresa para ti. Mamá, desesperada por mantener feliz a Frank, empezó a encontrar formas de mantenerme fuera de la vista. Me llevaba a mi habitación cada vez que Frank llegaba a casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Me sentaba allí por horas, escuchando los sonidos de una familia feliz al otro lado, risas, conversación, el tintineo de los cubiertos en los platos. No entendía por qué tenía que comer sola en mi habitación, porque no podía moverme libremente en mi propia casa, porque me trataban como a una invitada no deseada. A medida que crecía, el aislamiento se intensificó. En las fiestas familiares no me invitaban. En los viajes para visitar a los amigos y familiares de Frank, me dejaban atrás.
Incluso cuando la gente venía a nuestra casa, me decían que me quedara en mi habitación y me mantuviera callada. No queremos molestar a Frank, decía mamá, con ojos suplicantes. ¿Sabes cómo se pone? Y yo lo sabía. Había visto sus rabietas, escuchado los golpes y estruendos cuando algo lo enfurecía. Así que me quedaba callada. Me mantenía fuera del camino. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Las únicas veces que sentía algo de normalidad eran las raras ocasiones en que mamá me llevaba de compras o a hacer recados con ella. Pero incluso entonces no había espacio para diversión o libertad. Todo era negocio, rápido y eficiente, siempre con un ojo en el reloj. No podemos tardar mucho, decía mamá, revisando su reloj nerviosamente. Frank estará en casa pronto. A medida que pasaban los años, me retiré más en mí misma. Me volví tímida, retraída. En la escuela apenas hablaba con nadie. Pero en la privacidad de mi habitación, en los mundos que creaba en mi mente, encontré una escapatoria. Inventaba historias, grandes aventuras donde yo era la heroína, donde era deseada y amada. Cuando cumplí 16 años, mi vida tomó un giro inesperado. Pasando la mayor parte de mi tiempo sola en mi habitación, me había vuelto bastante buena usando Internet para escapar de mi realidad. Un día tropecé con una editorial en línea que buscaba voces frescas en literatura infantil y juvenil. Por capricho, envié algunas de mis historias. Para mi sorpresa, les encantaron. Antes de darme cuenta, estaba trabajando con ellos regularmente, escribiendo historias y ayudando a desarrollar aplicaciones educativas para niños y adolescentes. Por primera vez en años me sentí orgullosa de mí misma. Mis ideas eran populares, mis historias se publicaban y, lo mejor de todo, estaba ganando mi propio dinero. Ahorré cada centavo que pude, viendo crecer mi cuenta bancaria con una emoción que nunca había sentido antes. Un día, sintiéndome particularmente audaz después de que llegó un pago grande, decidí compartir mi éxito con mamá. Estábamos solas en la cocina. Frank estaba en un viaje largo y mi hermana estaba en casa de una amiga. Mamá, dije, con la voz temblando un poco. Tengo algo que contarte. He estado trabajando para esta editorial, escribiendo historias y cosas, y bueno, estoy ganando bastante dinero. Los ojos de mamá se abrieron. ¿De verdad? Oh, Carol, eso es maravilloso. Siempre supe que eras una chica inteligente. Su elogio, tan raro en estos días, me hizo brillar. Pero luego su expresión cambió, volviéndose calculadora. ¿Sabes?, dijo, inclinándose cerca. Este es el momento perfecto. Hemos estado teniendo problemas financieros últimamente. Mi corazón se hundió. Debería haber sabido que no debía esperar un simple orgullo o felicidad. La cosa es, continuó mamá, esta casa es tan grande y el mantenimiento es caro, y bueno, criarte no ha sido barato tampoco. Hemos estado exhaustos tratando de proveer para ti todos estos años. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿No había sido yo la que estaba encerrada, apenas parte de la familia? ¿Cómo había sido yo una carga tan grande? ¿Recuerda ese fondo para la universidad que apartamos para ti?, dijo mamá, sin mirarme a los ojos. Bueno, tuvimos que usar ese dinero para la casa, ya sabes. Pero ahora que estás ganando tu propio dinero, puedes mantenerte sola, ¿verdad? Asentí entumecida, sin confiar en mí misma para hablar. Esa es mi chica, dijo mamá, palmeando mi mano. Oh, y una cosa más. Frank y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor si te mudas después de graduarte. Estamos planeando renovar tu habitación para tu hermana. Ella necesita más espacio, ¿lo entiendes? La miré, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Mudarme? ¿Pero a dónde iré? Mamá se encogió de hombros, ya dándose la vuelta. Eres una chica inteligente, Carol. Estoy segura de que lo resolverás. Tienes algunos ahorros ahora, ¿verdad? Mientras salía de la cocina, dejándome sola, el peso completo de sus palabras me golpeó. Me estaban echando. El dinero que pensé que sería mi boleto a la universidad se había ido, y mi propia madre no parecía importarle dónde terminaría. Los meses previos a la graduación fueron un borrón de ansiedad y planificación desesperada. Me lancé a mis tareas escolares durante el día, decidida al menos terminar la secundaria con fuerza. Por la noche trabajaba incansablemente en mis proyectos de escritura, tratando de ahorrar cada centavo que pudiera. Pero no importaba cómo hiciera los números, no era suficiente. Matrícula universitaria, gastos de vida, libros, todo sumaba mucho más de lo que tenía o podía esperar ganar a tiempo. La realización de que mis sueños de educación superior se escapaban me golpeó duro. Intenté hablar con mamá al respecto una vez, esperando contra esperanza que tuviera un cambio de corazón. Mamá, he estado mirando los costos de la universidad y no creo que pueda.
Me cortó antes de que pudiera terminar. Carol, ya hemos pasado por esto. Estás por tu cuenta ahora. Lo resolverás. El día de la graduación llegó y se fue. Debería haberme sentido orgullosa, realizada. En cambio me sentí entumecida. A la mañana siguiente, mamá apareció en mi puerta con un par de cajas de cartón. Hora de empacar, Carol, dijo, con un tono extrañamente alegre. Tu hermana está tan emocionada por su nueva habitación. Empaqué mi vida en esas cajas, conteniendo las lágrimas. Cuando terminé, mamá me ayudó a llevarlas a la puerta principal. Mientras estaba en el porche, con mis escasas pertenencias a mis pies, mamá me dio un abrazo rápido y torpe. Buena suerte allá afuera, dijo. Y luego la puerta se cerró detrás de mí. Me quedé allí por un momento, en shock. Luego, tomando una respiración profunda, recogí mis cajas y me alejé de la única casa que había conocido. Con el poco dinero que tenía, logré alquilar un pequeño estudio. Estaba en una parte dudosa de la ciudad y el sonido de las sirenas a menudo me mantenía despierta por la noche, pero era mío. Decidí posponer la universidad por un año. No tenía elección realmente, y me enfoqué en el trabajo. Me puse en contacto con mis contactos en la editorial, prácticamente suplicando por más trabajo. Para mi alivio, estuvieron más que felices de complacer. Hemos estado impresionados con tu trabajo, Carol, me dijo mi editor. ¿Cómo te sentirías escribiendo algunos libros infantiles para nosotros? Salté a la oportunidad. Pronto estaba trabajando sin parar, produciendo historias e ilustraciones. El trabajo era exigente, pero lo amaba. Por primera vez en mi vida sentía que era buena en algo, que tenía un propósito. Vivir sola no era fácil, pero estaba acostumbrada a valerme por mí misma. Aprendí a presupuestar, a cocinar comidas simples, a navegar el sistema de transporte público. Incluso hice algunos amigos en el edificio, otros jóvenes tratando de salir adelante por su cuenta. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos, ahorrar para la universidad seguía siendo un sueño distante. Cada vez que pensaba que estaba avanzando, surgía algún nuevo gasto. Una emergencia de plomería en mi apartamento, una reparación de laptop, una visita al médico cuando agarré una gripe fea. Cada contratiempo comía mis ahorros. Había pasado un año desde que dejé el hogar cuando mi teléfono sonó con un número que nunca esperaba ver de nuevo. La voz de mi madre vino a través, enfermizamente dulce e irreconocible. Carol, cariño, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto. ¿Por qué no vienes a visitarnos este fin de semana? La sospecha inmediatamente ardió en mis entrañas, pero la curiosidad fue más fuerte. Acepté visitar, empacando una bolsa de noche con una mezcla de anticipación y temor. Tan pronto como llegué a mi antigua casa, mis sospechas se confirmaron. Mamá era excesivamente afectuosa, abrazándome fuerte y bombardeándome con preguntas sobre mi vida. Se sentía artificial, como ver a una mala actriz actuar. Oh, Carol, Aralaba. Debes estar cansada del viaje. ¿Por qué no duermes en la habitación de tu hermana esta noche? Ella puede tomar la habitación de invitados. Ashanti, desconcertada. Mi hermana, ahora una adolescente, puso los ojos en blanco pero no discutió. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de voces familiares abajo. Curiosa, me dirigí a la cocina donde me congelé en la puerta. Sentados en la mesa estaban dos personas mayores que no había visto en años pero reconocí al instante, mis abuelos, los padres de mi papá. Los ojos de la abuela se iluminaron cuando me vio. Carol, oh mira qué grande estás. Me quedé allí impactada mientras explicaban por qué estaban allí. Pronto nos mudaremos a un hogar de ancianos, dijo el abuelo, con la voz ronca de emoción. Pero antes de irnos queríamos asegurarnos de que estás bien, de que estás prosperando. Sí, intervino la abuela. Cuéntanos todo sobre la universidad. ¿Qué estás estudiando, querida? Abrí la boca, sin saber qué decir, cuando mamá saltó. Oh, Carol está yendo maravillosamente en la escuela, ¿verdad, cariño? La mejor de su clase, como siempre. La miré, incapaz de creer las mentiras que fluían tan fácilmente de sus labios. Mis abuelos parecían complacidos, pero aún tenían preguntas. Eso es maravilloso, dijo la abuela. ¿Podríamos hablar con Carol a solas un rato? Nos encantaría ponernos al día. Un destello de pánico cruzó el rostro de mamá. Oh, no creo que sea necesario. Carol está bastante ocupada. ¿Verdad, querida? De hecho, probablemente deberíamos terminar esto pronto. Rápidamente dirigió la conversación a otros temas, apenas dejándome decir una palabra. Al final de la visita, sentí un toque suave en mi brazo. La abuela presionó algo en mi mano, una tarjeta de presentación. Tan pronto como mis abuelos se fueron, el cambio en mamá fue inmediato.
Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión fría e indiferente que conocía demasiado bien. Bueno, eso está hecho, dijo, limpiando la mesa bruscamente. Probablemente deberías irte a casa ahora, Carol. Estoy segura de que tienes cosas que hacer. Me quedé allí, con la tarjeta de presentación quemando un agujero en mi bolsillo mientras mamá me empujaba hacia la puerta. El calor y el afecto de momentos atrás se habían ido, reemplazados por el desapego frío con el que había crecido. Tan pronto como regresé a mi pequeño apartamento, saqué la tarjeta de presentación que mi abuela me había deslizado. Con dedos temblorosos marqué el número, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. ¿Hola? La voz de mi abuela vino a través, cálida y familiar a pesar de los años. Abuela, soy Carol, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Hablamos por un rato, su voz llena de una mezcla de alegría y preocupación. Antes de darme cuenta, habíamos arreglado que ella y el abuelo me visitaran al día siguiente. Les di la dirección de mi apartamento, sintiendo una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Tan pronto como colgué, me lancé a una frenzy de limpieza. Mi pequeño estudio no era mucho, pero estaba decidida a hacerlo lo más acogedor posible. Fregué cada superficie, organicé mis escasas pertenencias e incluso encontré un jarrón para flores frescas que compré en la tienda de la esquina. Esa noche apenas dormí. En cambio, pasé horas en la pequeña cocina preparando el almuerzo para mañana. Incluso decidí hornear las galletas favoritas de la abuela, snickerdoodles, usando una receta que encontré en línea. La mañana llegó demasiado rápido. Estaba sacando el último lote de galletas del horno cuando hubo un golpe en la puerta. Tomando una respiración profunda, alicé mi camisa y fui a contestar. Allí estaban, la abuela y el abuelo. Por un momento todos nos miramos, años de separación colgando entre nosotros. Luego la abuela dio un paso adelante, envolviéndome en un abrazo apretado. «Oh, Carol», susurró, con la voz espesa de emoción. «Mira cómo has crecido». Mientras los hacía pasar, vi sus ojos abrirse al ver mi pequeño apartamento. La confusión parpadeó en sus rostros. «Carol», dijo el abuelo lentamente. «¿Por qué vives aquí? Tu madre nos dijo que vivías en la casa». Antes de que pudiera explicar, se lanzaron a una historia que volteó mi mundo al revés. «Siempre quisimos ser parte de tu vida», dijo la abuela, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero tu madre, ella nos mantuvo alejados». Me contaron sobre la noche en que mi padre murió, la historia real. Mi madre había sido infiel. Ya estaba embarazada de mi hermana cuando mi padre lo descubrió. Quería el divorcio, pero luego ocurrió el accidente. Me senté allí atónita mientras continuaban. La casa en la que crecí, la que mamá y Frank aún vivían, era mía, dejada para mí en el testamento de mi padre. «Hemos estado enviando dinero para tu cuidado cada mes», dijo la abuela, tomando mi mano. «Después de que te graduaste, aumentamos la cantidad, pensando que estabas en la universidad y necesitabas más». La habitación parecía girar. Todo este tiempo luchando por llegar a fin de mes, y había dinero destinado para mí, una casa a mi nombre. «Queríamos asegurarnos de que vivieras cómodamente en la casa, de que todo estuviera bien», agregó el abuelo. «Por eso vinimos a visitarte ayer». Mientras estaba allí mirando a mis abuelos en incredulidad, el peso de sus palabras lentamente se hundió. Sentí una oleada de emociones, ira, traición y una profunda tristeza por la infancia que nunca tuve. «No entiendo», balbuceé. «¿Todo este tiempo había dinero para mí, una casa a mi nombre?» La abuela apretó mi mano fuerte. Cuéntanos todo, Carol. Necesitamos saber qué realmente pasó. Y así lo hice. Les conté sobre mi infancia solitaria, confinada a mi habitación como un secreto sucio. Hablé de la hostilidad de Frank, de siempre sentirme como una carga. Expliqué cómo el dinero para la universidad había sido quitado, cómo me habían echado con nada más que unas pocas cajas de pertenencias. «He estado trabajando sin parar», dije, con la voz quebrándose. «Escribiendo libros infantiles, viviendo en este pequeño apartamento, tratando de ahorrar para la universidad. Nunca supe sobre ningún dinero de mantenimiento». Mientras hablaba, vi las expresiones de mis abuelos cambiar de soca furia. El rostro del abuelo se puso rojo, sus manos apretándose en puños. «Esto es inaceptable», gruñó. «Lo que tu madre ha hecho es robo, es abuso. Vamos a arreglar esto, Carol. Te lo prometo». Fieles a su palabra, mis abuelos entraron en acción. Contrataron a un abogado, uno de los mejores de la ciudad. Durante las siguientes semanas vi con asombro cómo luchaban incansablemente por mí. El caso en la corte fue brutal. Mamá y Frank intentaron pintarme como una niña rebelde e ingrata que había huido. Pero la evidencia era abrumadora.
Los estados de cuenta bancarios mostraban años de fondos desviados. Vecinos testificaron sobre mi aislamiento. Al final, la justicia prevaleció. El juez falló a nuestro favor, desalojando a mamá y Fran de la casa que era legítimamente mía. Los pagos atrasados del dinero de mantenimiento fueron ordenados a pagarme en su totalidad. Mientras salíamos del tribunal, sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Sí, había ganado, pero ¿a qué costo? La familia que había conocido, disfuncional como era, se había ido para siempre. Pero ahora tenía una nueva familia. La abuela y el abuelo estaban decididos a compensar el tiempo perdido. Me ayudaron a mudarme a mi casa, un concepto que aún luchaba por comprender. Me dieron dinero para la matrícula y se sentaron conmigo por horas ayudándome a elegir la universidad correcta. Decidí una escuela cerca del hogar de ancianos donde se mudarían. Se sentía correcto estar cerca de ellos después de todos estos años separados. Por un tiempo todo parecía perfecto. Visitaba a la abuela y al abuelo a menudo, absorbiendo su amor y sabiduría. Jugábamos cartas, veíamos películas antiguas y hablábamos por horas. Me contaban historias sobre mi papá, llenando los vacíos de mi propia historia. Pero la vida, estaba aprendiendo, tenía una forma cruel de dar con una mano y quitar con la otra. Justo cuando me estaba acomodando en mi nueva vida, deleitándome en el amor de mis abuelos, la tragedia golpeó. El abuelo se fue primero, un ataque al corazón, rápido e inesperado. La abuela lo siguió apenas 2 meses después. El doctor dijo que fue causas naturales, pero yo sabía la verdad. Había perdido las ganas de vivir sin él. Una vez más me encontré sola. El duelo era abrumador. Solo los había encontrado, solo había empezado a sanar las heridas de mi pasado, y ahora se habían ido. Me lancé a mis estudios, tratando de distraerme del dolor. Pero cada festividad vacía, cada hito que no podía compartir con ellos, era una herida fresca. Pasaron los años y la vida tomó un ritmo que nunca pensé posible. Me gradué de la universidad con honores, consiguiendo un trabajo en una prestigiosa editorial, la misma que me había dado mi primera oportunidad como adolescente. Con la herencia de mis abuelos compré un acogedor apartamento cerca del trabajo, un lugar que era verdaderamente mío. Mi situación financiera había mejorado dramáticamente. Alquilé la casa de mis abuelos y mi hogar de infancia, proporcionando un flujo constante de ingresos adicionales. Por primera vez en mi vida me sentía segura, estable y, lo más importante, feliz. Tenía amigos, una carrera satisfactoria y un sentido de paz que nunca había conocido antes. Pero la vida tiene una forma de lanzar curvas cuando menos lo esperas. Una tarde de domingo mi teléfono sonó. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante. El de mi madre. Con una mezcla de curiosidad y temor contesté. Carol, su voz era enfermizamente dulce, goteando falso afecto. Cariño, ¿cómo estás? Antes de que pudiera responder, se lanzó a una historia de lástima. Mi hermana estaba embarazada, abandonada por su marido. Todos vivían juntos, mamá, Frank y mi hermana, apretujados en un pequeño apartamento alquilado. No tenemos a dónde ir, gimoteó mamá. Esperaba, bueno, que esa casa que tienes, tu hogar de infancia, podríamos quedarnos allí, solo hasta que nos pongamos de pie de nuevo. Escuché en silencio atónito mientras alternaba entre suplicar y llorar, su voz tomando ese tono manipulador que recordaba demasiado bien de mi infancia. Por favor, Carol, suplicó. Somos familia. Necesitamos tu ayuda. Mientras hablaba, los recuerdos inundaron. Las noches solitarias encerrada en mi habitación, los años de negligencia y abuso emocional, el día que me echó con nada más que unas pocas cajas de pertenencias. ¿Familia? Finalmente hablé, con la voz fría. Eso es rico viniendo de ti, mamá. ¿Dónde estaba esta familia cuando me encerrabas como un secreto sucio? ¿Dónde estaba cuando me echaste sin tener a dónde ir? Carol, todo eso es pasado. No, la corté. No es pasado. Está aquí, ahora mismo. Solo me contactas porque necesitas algo de mí, como siempre. Casi podía oírla scrambling, tratando de encontrar las palabras correctas para manipularme. Pero ya no era esa niña asustada y solitaria. ¿Quieres mi consejo, mamá? Resuelve tus propios problemas. Resuélvelo por tu cuenta. ¿No es eso lo que me dijiste cuando me echaste? Pero Carol, buena suerte, dije, haciendo eco de sus palabras de años atrás. La vas a necesitar. Sin esperar una respuesta, colgué. Mi mano tembló mientras bloqueaba su número, pero sentí un peso levantarse de mis hombros. Por años había cargado el peso de su rechazo, su negligencia. Pero ahora finalmente era libre.